Bueno, ya, junto con esto, se instalaron electrodos corticales y se instalaron electrodos en cerebelo, como para tener también la información de qué es lo que está pasando, digamos, en la electroencefalografía, y se dio un descanso de 14 días luego del procedimiento, tanto como para tener una recuperación adecuada, como para permitir que esta transfección de virus que se hizo y de estos receptores sea efectiva, que se alcancen a expresar y que esté en una cantidad que sea significativa para temas del estudio. Entonces, lo que buscaron ellos fue estimular las neuronas que presentaran esta proteína quinasa 2, calcio-calmodulina dependiente, que es una proteína que se ha visto que está muy asociada a neuronas GABAérgicas. Entonces, en general, es un marcador que se usa para saber si una neurona es GABA o no. Entonces, uno de los partidores que usaron, digamos, para saber que se va a expresar este receptor específicamente en neuronas GABAérgicas, son los partidores asociados a esta proteína quinasa, digamos. ¿Ya? Y el receptor que ya está estudiado, digamos, responde a clozapina en óxido que no tenemos circulando, sino de manera exógena. Entonces, para diseñar el estudio, entonces, hicieron una versión pareada, tomaron 5 alternativas y a cada una de estas le dieron una solución pareada. Usaron solución salina y usaron la clozapina intraperitoneal 1 hora antes de 5 tipos de procedimientos. Esto lo hicieron intraperitoneal pensando en que más o menos a las 45 minutos, entre 45 minutos y 1 hora de acción, vamos a tener los efectos de la clozapina, entonces se hacía 1 hora antes para tener el efecto como al mismo tiempo más o menos que se estaba iniciando la dosis de los otros medicamentos. Entonces tuvieron un grupo sin anestesia para ver cómo era el efecto fisiológico en el sueño, un grupo de 13 o dexmetomina en dosis bajas, otro en dosis alta, ketamina también en dosis baja y en dosis alta. Y se usaron 3 días de descanso entre experimentos con anestesia también. Entonces, cada uno de estos experimentos tenía tiempo de descanso entre cada una de las alternativas. ¿Ya? Y se randomizó a cuál iba primero, cuál iba segundo. No fue una cosa muy establecida aquí, pero se hizo un proceso como de randomización para que no todo fuera quien primero recibía la solución salina y después recibía la clozapina, sino que algunos partían por solución salina y otros por clozapina y otros lo hacían al revés. Revisaron electroencefalografía y electromiografía y buscaron detectar sueño no REM y sueño REM. Y además, después de terminar cada una de estas infusiones, se dejó a las ratas de lado. Con esto se determinaba como el tiempo de recuperación, que es cuando ya se pueden poner de vuelta en 4 patas, desde de cúbito lateral a ponerse en 4 patas. O en casos en los cuales la ponían de cúbito lateral y automáticamente se ponían en 4 patas por reflejo, cosas así, lo que estudiaban era retorno de movimiento. Y ahí que se empezaron a mover más significativamente dentro del lugar en el cual estaban. Y hicieron un análisis de electroencefalografía por método multitapper, o sea, tomaban secciones de la electroencefalografía, le hacían un análisis de Fourier a ese segmento y así iban corriéndose por ventanas, por epochs de 30 segundos y iban haciendo así el multitapper. Después, al terminar el estudio, se realizó eutanasia a las ratas y se hizo un análisis histológico, donde lo principal que querían era estar seguros de que lo que estaban haciendo era adecuado, o sea, que los receptores expresados se expresaron donde tenían que estar y la mayoría de los ratones expresó los receptores que tenían que expresar. Entonces, como para estar seguros de que efectivamente las cosas fueron como ellos pensaban, hicieron un análisis histológico post-mortem. Lo que vieron ahí, que lo ponen como ya parte de los resultados, pero vale la pena empezar a describirlo aquí un poco en método, es que en general se expresaron de manera bastante adecuada los núcleos parabraquiales, en especial en la región rostral. Entonces, estos receptores que nosotros esperábamos encontrar ahí se presentaron donde esperábamos. Y se conformó además que teníamos una efectividad de los receptores con inmunofluorescencia a esta proteína, digamos, que es una proteína marcadora de actividad neuronal. Entonces, no solamente los receptores estaban disponibles donde tenían que estar,
sino que además estaban disparando o estaban actuando de manera adecuada cuando tenían que actuar. Entonces, antes de la eutanasia también le pasaron una dosis de clozapina N-óxido y después vieron que efectivamente las neuronas estaban gatillando como tenían que hacerlo. Pasemos un poco entonces a los resultados por ahora. Yo no sé si alguien que tenga preguntas o dudas por ahora de lo que fueron los métodos, de lo que fue este DREADS, de estos receptores específicos. No sé si alguien tiene alguna duda o pasamos directo a los resultados ahora. Augusto, ¿Sí? aquí hay una serie de experimentos seriados que hacen que son comparativos. ¿Hay detrás de esto un cálculo de poder o no? En esto, porque son ¿cuánto? ¿15 ratas, si mal no recuerdo? Son 13 ratas. Algunas fallecieron entre medio, algunas no se terminaron todos los estudios, pero no hubo un mayor cálculo de tamaño muestral en base a hasta donde tengo entendido, hasta donde recuerdo, no había ni un mayor cálculo de tamaño muestral respecto a los hallazgos que se buscaban o respecto a outcomes primarios, digamos. Entonces, en la práctica hay, bueno, perfecto. Gracias. Ya, eso. Entonces, vamos por grupos. Bueno, tenemos estos 5 grupos, entonces. Primero el grupo no anestesia, que fue el sueño más fisiológico. En este grupo vimos que la estimulación con clozapina N-óxido, estimulando los núcleos parabraquiales, redujo el poder de la onda delta, redujo el sueño REM y redujo el sueño no REM. Y aumentó el tiempo despierto en estas ratas, que es lo que nosotros vemos principalmente al lado derecho, donde vemos, esto fue en un periodo de 5 horas, cuánto tiempo se mantuvo cada rata en cada cosa, digamos. Cerca de 5 horas, un poquito más, que fue lo que se siguió para esto. Y al lado izquierdo vemos electroencefalografía y electromiografía en negro, tanto de la solución salina como de la clozapina N-óxido. Si vemos arriba, tenemos más poder de onda delta, que en general está asociado a periodos de menos electromiografía, o sea, probablemente en esos periodos las ratas estaban más dormidas, digamos. Abajo tenemos bien apagado lo que es la onda delta, sin embargo la electromiografía también aparece bien apagada. Y esto ellos lo describen como que pudiera ser porque las ratas como que pareciera ser que les molestaba más la clozapina intraperitoneal, entonces que por eso no tenían un mayor movimiento, digamos, que pareciera ser lo que explica que tuvieran tan baja electromiografía pese a que estaban despiertos, digamos. Aquí hablan de waking, pero claro, despiertos, no necesariamente en movimiento, digamos. Así que eso fue lo que se vio principalmente en el grupo sin anestesia. Grupo 2, dexmedetomidina dosis baja. En este grupo ellos vieron que el poder en la onda delta disminuyó al evaluarse después de infusiones de dexmedetomidina en dosis bajas en comparación con la solución salina, tanto durante la infusión como al finalizar esta. Hubo momentos en los cuales no era significativo, pero principalmente en general era significativo. Al lado derecho vemos un gráfico que hace una relación entre la diferencia de poder de estos dos grupos. Y vemos que la mayoría está por debajo del cero o son puntos muy específicos donde llega a tocar el cero, pero eso nos habla de que principalmente el poder de la onda delta cuando estábamos usando la clozapina era menor. Entonces eso es lo que nos habla un poco este gráfico de la derecha. Sin embargo, no hubo diferencia en tiempo de recuperación a movimiento, que es un poco el gráfico pequeño que vemos al lado izquierdo, donde no hubo diferencia entre el grupo salino y el grupo de clozapina. Así que si bien tenemos un efecto en onda delta, no lo pudieron correlacionar con la clínica que veían en estos animales. A los otros grupos ya la cosa cambia un poquito, no tenemos tanto hallazgo propiamente. En general, en el grupo de dexmedetomidina no hubo diferencia en banda delta entre grupos, sin embargo, ellos pueden distinguir que a ciertos minutos o momentos hubo una disminución de la onda delta, pero no fue algo que fuera consistente tanto durante la infusión en general
que fue más cortita, fueron 10 banderas altas, y con el tiempo de administración, con el tiempo de seguimiento posterior, que eran cerca de 5 horas. Entonces había momentos en los cuales pudiera haber una banda delta más disminuida, pero eran momentos de menos de 5 minutos y eran así pequeños clústeres que no tienen una mayor correlación, digamos. Lo otro que ellos vieron es que otras bandas disminuyeron potencia, la banda teta, la banda beta, la banda en general, aunque el grupo, menos que el grupo de dexmedetomidina en dosis baja. Lo que sí vieron era que la actividad en la banda gamma aumentaba un poco también, así que, o proporcionalmente aumentaba respecto a las otras bandas. Y tampoco vieron diferencia en la recuperación a movimiento previamente. Así que eso con la dexmedetomidina. Luego pasamos a la ketamina, que también usaron dosis baja, 2 miligramos por kilo, y esto lo pasaron un tiempo especificado, digamos. No tuvieron diferencias en la banda delta entre grupos durante la infusión y también un efecto bien irregular en el tiempo después de la infusión. Entonces, a veces había un poco más de disminución, pero no era nada que fuera significativo, como poder decir que fuera algo consistente, digamos, en los estudios. Y tampoco hubo diferencia en los tiempos de recuperación. La banda gamma, eso sí, aumenta en esto también, con el uso de ketamina, proporcionalmente a lo que pasaba con las otras bandas también. Y ketamina en dosis alta, que eran 4 miligramos por kilo, no tuvieron diferencia en la banda delta tampoco, no tuvieron diferencias en otras bandas entre grupos. Sin embargo, ellos ven que el tiempo de recuperación fue mayor en el grupo que trataron con clozapina. O sea, se demoraron más en despertar estas ratas cuando eran tratadas con clozapina. Y la mediana de las diferencias era de 11 minutos más o menos. Aquí en el gráfico podemos ver que principalmente todas tienen un efecto más o menos concordante, un discreto aumento, algunas tienen un aumento mayor de todas formas, pero en general cuando hablamos de la mediana del aumento era cerca de 11 minutos. Y eso fue significativo en los estudios estadísticos que realizaron. Entonces, un poco hasta ahí, recapitulando un poco, tuvieron 5 grupos, vieron los efectos fisiológicos de este ligando, digamos, de este receptor que está activando neuronas GABAérgicas en el núcleo parabraquial, donde estudiaron primero el sueño fisiológico y después vieron dexmedetomidina y ketamina a dosis bajas y altas. Y solamente con dexmedetomidina a dosis bajas alcanzaron a ver algún efecto en esta banda delta, que era lo principal que querían ellos asociar con una activación de vías ascendentes del despertar. Un poco para pasar de la discusión, para pasar de los resultados un poco a la discusión, y nos parte hablando un poco de las limitaciones. Hay un tema que ha salido en el último tiempo, que es que solo se usan individuos machos en los estudios de investigación. Y esto por un tema que históricamente se ha preferido obviar efectos, por ejemplo, de ciclos hormonales que pudieran tener relación, que pudieran ensuciar, entre comillas, resultados de estudio. Entonces, para facilitarse la vida en el pasado, empezaron a usar solamente individuos machos, y de hecho mucho tiempo se ha considerado incluso en la ética de investigación en humanos que mujeres o embarazadas también puede ser población vulnerable, y eso también ha dificultado un poco el estudio en esa línea. Entonces, el uso de ratas macho tiene problemas asociados a la ética de investigación que lleva por la selección de sujetos, porque finalmente si nosotros estamos diciendo que solamente estamos estudiando un grupo de la población, en estricto rigor nosotros debiéramos extrapolar nuestros resultados solo a ese grupo de la población. Así que ese es un tema que está por zanjarse, estamos lejos de zanjarlo todavía, tanto para sujetos de investigación en personas como en animales, pero algo que hay que ir dando de vuelta porque va a ir apareciendo cada vez más en el futuro. Otra cosa que ellos destacan es que el reflejo de levantar no necesariamente en estos animales involucraba la actividad cortical, por lo que no siempre era evaluable en la electroencefalografía, sino que era algo que se observaba de mayor manera. Y estaba sujeto a alta variabilidad, porque a veces tenían reflejo de levantada, se paraban, pero aún así quedaban dormidos, o volvían a dormir, volvían a ponerse de lado, digamos,
Entonces, el tener una levantada no necesariamente involucraba que las ratas iban a seguir despiertas, sino que a veces volvían a caer dormidas de vuelta. Entonces, ahí qué tan consistentes son nuestros efectos que estamos buscando con esta activación de estos receptores, que es un poco también la duda. ¿Qué más estamos viendo? ¿Qué gracia tiene este paper? Que, bueno, primero me interesó presentarlo porque es un diseño que es bien innovador. O sea, estas técnicas han salido en los últimos años, son técnicas bastante avanzadas. Yo creo que debe ser similar a lo que fue cuando empezaron a aparecer los ratones como knockout. Y un poco esto viene a ser un poco, yo encuentro que viene a ser un poco la evolución de los ratones knockout. Probablemente vamos a seguir leyendo estudios de este tipo en el futuro. De hecho, hay estudios también que se han usado en Dororo también para distinguir vías neuronales en otros lados, como en la médula, usando aproximaciones, por ejemplo, con luz. Entonces tienen canales de rodopsina, por ejemplo, que se pueden activar con frecuencias específicas de la luz y con eso gatillar o no en cierto tipo de neurona, y con eso también se ha ido determinando de mejor forma lógicas medulares, corticales, que tienen harto estudio por delante. Así que valía la pena conversar un poco de esto como para saber de qué se puede estar hablando un poco en el futuro. ¿Ya? Ellos destacan que si bien se enfocaron en la banda delta, tuvieron hallazgos en otras bandas, aumento en banda gamma en algunos casos, disminución en las otras bandas en general, y esto hay que explorarlo en el futuro para definir también qué interacciones hay en lo que estamos haciendo cuando estamos conversando de núcleos asociados en vigilia con otras activaciones o inhibiciones corticales. Y en ese mismo contexto también se preguntan si realmente toda onda delta será igual, toda onda delta que nosotros veamos va a significar lo mismo, porque no pareciera que sean del mismo origen, desde la misma causa. Y desde una electroencefalografía, pocos electrodos, como fue la que usaron en este caso, o como la que usamos nosotros en la clínica también, poco los puede orientar. Por ahora entonces lo que se pareciera ver es que no todos los núcleos asociados a vigilia tienen los mismos targets farmacológicos, pese a actividad GABAérgica o no. Entonces, si pensamos en que la ketamina tiene una vía farmacológica distinta al grupo GABA, probablemente este no es el núcleo donde está actuando y tenemos otro espacio donde podemos pensar que vamos a estar actuando propiamente con la ketamina, y eso vamos a tener ahí más tiempo para estudiar y para definir cuáles son los núcleos asociados o el grupo neuronal, los grupos neuronales asociados a la vigilia. Entonces eso queda como por delante para seguir mapeando este territorio en desarrollo. Eso tenía para contarles. Dejamos un poquito de tiempo aquí para preguntas, para comentarios, para todo lo que queramos ir conversando, porque estos son temas muy entretenidos. Abierto el micrófono. Quiero para adentro. Lo que pasa, Tito, es que se escucha como una cosa bien complicada y hay harto trabajo en laboratorio por medio, pero yo no sé si uno puede obtener conclusiones muy claras de este trabajo, porque finalmente el indicador clínico de vigilia adolece de altas cosas. Por ejemplo, se tratan de parar, pero como lo planteó Augusto, el reflejo de parada, entre el reflejo de parada y el movimiento. Por otro lado, la infusión peritoneal podía causar dolor que podía mantener inmovilizados por dolor, y ellos mismos lo plantean como limitación. Entonces, por un lado está lo clínico y por otro lado está lo electroencefalográfico, que también solo muestran más o menos significativas para el primer grupo. Entonces yo creo que suena complejo, suena muy de laboratorio, pero hay poco que uno pueda agarrar realmente a este trabajo, ¿ya? O sea, estamos de acuerdo que son varias cosas que vienen como en desarrollo. Yo creo que esta más que dar toda la respuesta viene a ser como una primera patada, digamos, a un inicio como de líneas de investigación. Yo diría, más que tener todas estas
respuesta dando vuelta desde ya. Pero a mí me pareció interesante presentarlo, por un lado, porque es un área para la cual, hacia la cual puede ir, porque el área del estudio de la vigilia y del sueño va a ser un área que va a seguir en estudio siempre de anestesia, y por otro lado, porque los métodos usados en este caso también van a ser, también son interesantes y también es algo que podríamos ver en el futuro también. Súper de acuerdo contigo, Augusto. Yo creo que está toda esta línea de investigación en donde ya dejamos de pensar que la vigilia es como el espejo opuesto del dormir o del estado anestésico en la práctica, o sea, pseudoanestesia, y que eventualmente nosotros podemos hacer cosas proactivas porque nuestro paciente se despierte anestésicamente hablando, ya que es toda una línea súper interesante. Y donde hay varias cosas que han ido apareciendo en eso, como uso de algunos medicamentos para despertar a nuestros pacientes, ¿ya? Y por otro lado está el hecho de la técnica de la generación de receptores pueden ser activados externamente. Siempre estamos apuntando a la generación de activadores de receptores en la mayoría de los estudios, pero trabajar con receptores, manejar el receptor externamente, como dices tú, este interruptor para apagar o prender vía es súper interesante, súper de acuerdo con eso. Monto tenía la mano levantada también, parece. Sí. Gracias, Augusto. Súper choro el trabajo y la presentación, súper buena. Bueno, esto, para contextualizar un poquito de qué se trata este tipo de estudios. La verdad es que estos estudios no pretenden buscar un rol clínico propiamente tal. Estos tipos de estudios más que nada son modelos animales, que lo que buscan son cosas súper puntuales, ¿cierto? Que básicamente dónde actúa una droga probablemente, y tratando de pensar en un modelo que sea aplicable no solamente a anestesia, sino como una amplia gama de cosas. Lo que pasa es que la anestesia, como nosotros, la gran mayoría de nosotros ya sabe hace tiempo, es un modelo perfecto para estudiar estados de conciencia. De hecho, esa es la gran gracia un poco de por qué tanta neurociencia se mete en la anestesia. Y esto puede ser aplicado no solamente en anestesia, sino también en estados de conciencia alterada, un paciente que está en coma por no sé cuánto tiempo, pacientes de UCI. Hay un montón de cosas que se pueden estudiar detrás de esto. Y la verdad que esto uno piensa que es un laboratorio pequeño y todo, pero la verdad, o sea, tuve un poco la suerte de poder estar allá. Son laboratorios que están en conjunto entre el Massachusetts General Hospital y el MIT. Hay un laboratorio gigante del MIT, o sea, un edificio, o sea, una planta completa que se dedica al estudio de esto. Por una parte, hay ponte tu Patrick Pardon, el que estudia la parte de el alfa y la inducción anestésica, las drogas, cómo se comportan. Sean Akeyu, que era mi jefe, estudiaba más la parte como aplicada más a la clínica propiamente tal. Ken Salt, que es uno de los coautores senior ahí, es probablemente el que se dedica más a estudiar la parte de el despertar. Y él ha desarrollado ya hace tiempo, esto no es tan novedoso del modelo propiamente tal, de esto de reflejo de despertar. De hecho, si tú buscáis por ahí, seguro hay unos videos de cómo muestran las ratitas que le activan cierto centro, que puede ser de forma farmacológica o eléctrica, y la rata, a pesar de estar anestesiada, estoy hablando de otros trabajos, se despiertan. Y eso se ha utilizado últimamente con cafeína y otras cosas. Que básicamente también, como insisto, es un modelo para estudiar cómo sacar pacientes del coma, ponte tú, cosas así. ¿Ya? Y yo creo que no hay que ser tan, ¿cómo se dice? No sé si ambicioso, pero no pedirle tanto al estudio en el sentido como buscar algo tan clínico aplicable propiamente tal, cuando esto va muchos pasos más atrás. ¿Ya? Esto es como buscar una vía para empezar a estudiar algo, yo creo. Está dentro, sin duda, desde el punto de vista más bien de los estudios preclínicos, ya en ratones, 13, un N súper bajito, pero es para establecer un modelo de dónde pudiese actuar algo. Y después, a partir de eso, se puede seguir avanzando un poco. Probablemente nosotros no estamos tan acostumbrados a leer este tipo de trabajo, de hecho es súper innovador, pero hay un montón de esfuerzo y plata metido detrás de esto,
y estas son las cosas que son como disruptivas a nivel como de cambios de conducta a largo plazo, en el sentido como de un nuevo fármaco, de una nueva forma de dar anestesia, de cosas de ese estilo. Es como mucha innovación, ¿ya? Sí, yo creo que el trabajo de Chor en ese sentido era un comentario más bien general, más que el del trabajo propiamente tal, pero para ese, como en ese setting está enmarcado este tipo de trabajo, como de buscar nuevas vías experimentales de desarrollo de fármacos, de técnicas para poder implementarlas, pero a un largo plazo en otras cosas, pues, en pacientes probablemente. Absolutamente, muy de acuerdo con eso. Bueno, de hecho, un poco al final la pregunta surge aquí porque dicen, bueno, esto funciona cuando usamos, por ejemplo, propofol o sevoflurano. En los últimos años se ha visto que este núcleo es relevante en esa línea. ¿Será igual de relevante cuando estamos usando otro tipo de fármaco? O sea, ¿será una vía más centralizadora de todos estos efectos o será más específica para algunos efectos como habíamos visto con los GABAérgicos antes? ¿O será más generalizable a otro tipo de anestésico? Y un poco por ahí venía la pregunta inicial de donde surgió un poco este trabajo. Así que muy de acuerdo que esto es parte de lo que se viene, pero no en la clínica todavía, sino un poco para entender dónde estamos parados. Sí, muy de acuerdo con los comentarios, en especial los comentarios de Juan Cristóbal. A mí lo que me llamó la atención es la metodología y esta nueva modalidad de cómo activar canales o receptores, que es completamente ciencia ficción esta cuestión. Acá estudiaron 10 o 13 ratas nomás, porque en el fondo es como un estudio, si ustedes quieren, como un inicio de esta línea, o por lo menos como lo estamos viendo acá en anestesia, que no había sido publicado en nuestra revista, pero claramente es un modelo animal y hay que verlo como tal. Todavía ni cerca se puede empezar a pensar en una traducción a la clínica o derivarlo esto a pacientes, digamos. Esto no tiene aplicación para seres humanos todavía, pero muy interesante para ver modelos. Yo creo que estamos más o menos entonces entre el comentario. Cualquier cosa podemos ir conversando también, pero estamos por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, pues, Gracias a todos, nos vemos. Adiós.